Ponemos de nuevo en marcha la maquinaria con otra de nuestras mesas de debate. En esta ocasión va a ser la actualidad sanitaria la que marque el ritmo y las presentaciones de los ponentes que tenemos aquí ya preparados, estos gerentes autonómicos que van a intervenir en ella, bajo la batuta, en este caso, del moderador, Jesús Arroyo, jefe de Autonomías de Redacción Médica, a quien cedo la palabra. Gracias, Elena. Antes de nada quiero presentar a nuestros invitados. A mi derecha tengo a Ceciliano Franco Rubio, que es gerente del Servicio Extremeño de Salud. Más cercano a mí tengo a Francisco José Ponce Lorenzo, que es director gerente del Servicio Murciano de Salud. Y a mi izquierda, y gracias por aceptar esta invitación casi de última hora, a José María Arnal Alonso, gerente del Servicio Aragonés de Salud. Y bueno, estamos en esta cita, la 11ª cita ya de altos cargos, para debatir de lo que es la actualidad más inmediata de la sanidad española, sobre todo de vuestras comunidades, que además están coincidentes en muchos términos, en lo que viene a ser despoblación en zonas rurales, retención de los MIR, retención de los propios profesionales sanitarios. Y actualmente, muy de actualidad, la futura Agencia de Salud Pública quiere deslocalizar el Ministerio de Sanidad de la capital, de Madrid, para trasladarla a otra comunidad autónoma. Y estas tres comunidades, tanto Extremadura como Murcia como Aragón, se han solicitado, se han ofrecido con sus provincias a acogerla. Y quiero abrir primero el debate con ellos para preguntarles por qué debe ser su comunidad autónoma, porque debe ser su servicio de salud el mejor valedor para acoger esa agencia. Ceciliano, como tengo yo más alejado, si quieres comenzar tú, ¿por qué Extremadura debe de acoger la Agencia de Salud Pública? Bueno, buenos días, encantado de veros, como dice nuestro consejero, en 3 dimensiones. Ya nos hemos visto en alguna ocasión, pero es gratificante ver a personas de la industria con las que trabajamos directamente, compañeros directivos, compañeros de tareas, de pena y también de alegría. Así que encantado de estar aquí, muy agradecido a Redacción Médica que nos haya invitado y que haya contado con nosotros para estar en esto. La pregunta es sencilla, es decir, además en el contexto de mi comunidad autónoma, que imagino que en la de Paco, la de José María será lo mismo, tener una institución de perfil estatal nos da un valor añadido a la región importante. Esa es una de las circunstancias. Y esto, siendo importante, no es lo más importante. Lo más importante es el estímulo que supone para el servicio de salud y para la organización sanitaria de la comunidad autónoma. No solo en métodos de trabajo, en incorporación de inteligencia, de personal cualificado y liderar un proyecto que para España en sí mismo es importantísimo, como hemos visto a lo largo de la pandemia. Y no por los resultados que hayamos tenido de trabajar de forma separada y coordinados por el Ministerio, que han sido buenos, sino porque además son mejorables y desde luego lo que nos indican que tenemos que prepararnos para un futuro en el que esto puede ser más importante. Es decir, en definitiva, para Extremadura es por la relevancia que tiene para nuestra comunidad autónoma y además el plus que le podría dar en el desarrollo del sistema sanitario y de la sociedad extremeña en su conjunto. José. Buenos días a todos. Es un placer también estar aquí en este foro. Realmente salir y compartir experiencias y vivencias con compañeros, pues siempre es muy enriquecedor. Muchas gracias, Redacción Médica, por esta invitación. Y aparte de lo que ha hecho Ceciliano, que compartimos muchas ideas y muchos temas, yo añadiría que la región de Murcia es una región abierta, es una región que encima ha trabajado muy bien durante la pandemia con su salud pública. Hemos hecho un gran trabajo a nivel de rastreos, hemos hecho un gran trabajo a nivel de epidemiología, a nivel de vacunación y entendemos que, como dice Ceciliano, sería un honor para nosotros tener este organismo en nuestra región y creo que se ha trabajado bien y podemos ser merecedores de este gran honor para nuestra región. Y por último, por parte de Aragón. Sí, hola, buenos días a todos. En primer lugar, agradecer a Redacción Médica su invitación, un poquito apresurada, pero vamos, para participar en este foro. Y bueno, pues un poco a la pregunta, que es una pregunta que nosotros nos sumamos no ahora, sino hace ya bastante tiempo, porque fue el año pasado ya, es cuando dimos el primer paso de que que queríamos que una agencia de salud pública estuviera su sede en Zaragoza. Pues eso, bueno, pues el tiempo que ha transcurrido pues ha hecho que esa parte de deslocalización que se quiere hacer, pues que se lleve a cabo, ¿no? ¿Por qué Zaragoza y no otra comunidad autónoma o por qué Aragón y no otra comunidad autónoma? Algo muy sencillo, ¿no? Nosotros, lo comentábamos ponentes antes, las justificaciones que tenemos es la salud pública durante esta pandemia, yo creo que en todas las comunidades autónomas
ha tenido un papel importante, importantísimo, y desde luego ha dado el do de pecho. Todas las personas que estábamos trabajando en el mundo sanitario estábamos ávidas de noticias de qué hacer y que ya nos indicaran cuál es el siguiente paso y qué medidas hay que tomar la población con respecto a la pandemia que hemos padecido. Nos ha merecido un respeto. La Agencia de Salud Pública en Aragón ha trabajado muy bien, yo creo que lo ha demostrado y ha sido reconocido. Y bueno, pues hubo una circunstancia que ocurrió fue que hubo una reunión en marzo en Zaragoza, de la cual salió la declaración de Zaragoza y un decálogo donde se recogían varios aspectos. Y fue una reunión en la cual participaban los directores generales de salud pública y los directores gerentes de las comunidades autónomas. Fue una reunión en la cual fue fructífera y llevó a cabo pues, un decálogo que bueno, pues, está a disposición de todos en las redes, ¿no? Se establecían por una serie de medidas, desde una red de vigilancia, porque esto no ha acabado. Es decir, la pandemia de la COVID es una pandemia que hemos tenido ahora que ha sido pues, un tsunami, una explosión, que nos ha sobrepasado a todos en algún momento determinado, pero hace poco tuvimos la epidemia de la viruela del mono. Hemos tenido también una ola de calor que también esto ha sido causa de trastornos en la vida de las personas, de los ciudadanos españoles en general. Y anteriormente, pues VIH, etcétera, etcétera, esto no va a acabar, ¿no? Y tenemos que estar siempre vigilantes y prestos a responder. Zaragoza, ¿por qué Zaragoza? Pues Zaragoza es un cruce de caminos, tiene una situación privilegiada dentro de España, tiene unas grandes comunicaciones, es puerta de entrada para muchos sitios y encima, además, pues el carácter nuestro de los aragoneses, pues creamos que no hace que seamos una comunidad, pues yo creo que querida, respetada y que bueno, pues un poco es un valor también que aportamos para toda España, ¿no? En ese sentido. Hay que dar esos alegatos. La decisión final depende del Ministerio de Sanidad. Veo que se ven a Murcia, ¿eh? No lo sé, ya veremos. Siguiendo con salud pública, porque al final ha sido una especialidad que durante muchos años ha estado como de tapado y ha tenido que llegar una pandemia para evidenciar la importancia que tiene esta especialidad. José María hablaba de esa declaración de Zaragoza, donde se quiere impulsar. Y os quiero preguntar qué aprendizajes, qué se necesita ahora, qué se tiene que hacer a partir de ahora para que no vuelva a suceder una pandemia como antes, pero si se volviera a suceder, ¿cómo podemos atajarla a raíz, que no volvamos a cometer los errores que cometimos en el pasado? ¿Qué se debe hacer de primera mano? De primera mano, y nosotros ya estamos intentando implementarlo, es dotar de más recursos a la salud pública. Hemos visto que era un organismo como el hermanito pobre de la asistencia sanitaria en todas las regiones y hemos visto que lo que puede ocurrir si no tenemos una salud pública suficientemente dimensionada. Entonces, vamos a darle más recursos, vamos a darle más capacidad de acción y, sobre todo pues, potenciar la salud pública porque vemos lo que ha ocurrido. Es decir, en nuestro caso, también vamos a comenzar a hacer un plan pandémico dirigido de la mano de salud pública para que esto no vuelva a ocurrir y que en cualquier momento, desde todas las instancias sanitarias, sepamos qué es lo que tenemos que hacer. Dimensionar salud pública y un plan pandémico para que esto pues, no ocurra de la misma manera que ha ocurrido. Cecilio, ¿no? Sí, bueno, yo también parece que lo que se hubiera hecho en cualquier servicio de salud es poco y hemos hecho mucho. Es decir, y que a diario, y no solo en la pandemia, es decir, que a diario se abren muchos locales y se inspeccionan muchos puestos de alimentación, es decir, y todo eso es salud pública, se controlan muchas aguas y hay muchas piscinas y todo eso es salud pública. Es decir, que nuestra red de salud pública es potente, no la despreciemos, es decir, que tenemos buena base. Una de nuestras potencias como servicio de salud es que la tenemos integrada en el Servicio Extremeño de Salud, en el servicio público, y hay buena coordinación con salud pública. De cara desde la parte asistencial y la pública. Así que yo creo que esto nos ha favorecido mucho lo que Paco ha comentado y además en esto tenemos que seguir insistiendo. Quiere decir que cada vez más coordinación entre lo asistencial y la salud pública, que yo creo que es uno de los defectos en los que adolece la organización de salud pública que tenemos en España. Esto significa
que tenemos que potenciarla con un carácter multidisciplinar de todas las profesiones, tanto la de salud pública como la asistencial, una mejora de los sistemas de información, que eso sí lo hemos tenido que mejorar a lo largo de la pandemia a trompicones y prácticamente a la brava, a cuerpo, digamos, y después interconexión con todas las comunidades, con un sistema de información. Esto, decía José María, es la declaración de Zaragoza en sí misma. Y hay un aspecto que no sale en las declaraciones, que es la sensibilización que tenemos que tener de los profesionales de uno y otro, de otro tipo en la declaración, tanto en la declaración diaria, en las famosas enfermedades de declaración obligatoria, es decir, que tenemos que tener asumidos los profesionales en que esa declaración tiene que ser una parte activa de nuestra actividad diaria. Y otra cuestión que debemos aprovechar para montar todo este sistema de vigilancia epidemiológica es incluir factores asociados, que también lo especifica mucho en la declaración de Zaragoza y lo insiste, me parece que es una novedad importante porque asociamos no solo la lucha a las pandemias producidas por agentes patógenos, sino factores de vida, violencia de género, estilos de vida, etcétera, etcétera. Yo creo que ese es nuestro reto de aquí a futuro y creo que vamos en la buena línea porque contamos con una inercia positiva en este sentido y yo creo que lo desarrollaremos bien. José María. Sí, bueno, yo creo que estoy totalmente de acuerdo. Creo que hay que fortalecerla. Partía en una situación de cierta debilidad cuando al inicio de la pandemia. Se ha fortalecido. Desde luego, los resultados que hemos obtenido durante esta pandemia han sido brutales, en el sentido de sistema de información, colaboración con servicios sociales, colaboración con educación. O sea, hemos sido todo ese mismo barco y probablemente la argamasa que ha unido todo esto haya sido salud pública a la hora de marcar unas directrices y marcar una ordenanza para realizar bien las cosas, ¿no? Ahora estamos con la próxima campaña de vacunación, por ejemplo, ¿no? Sí. La próxima campaña de vacunación, COVID y gripe, pues Salud Pública ya nos ha manifestado que en el hemisferio austral la gripe ha tenido un pico más elevado, ha tenido un pico mucho más alto y que se ha adelantado la epidemia de gripe. Tenemos que aprender de ellos, ¿no? Salud Pública nos dice esto. ¿Y qué es el mensaje siguiente? Vacunen, vacunen, vacunen. ¿Por qué? Porque es el secreto que tenemos para tratar un poco de combatir esta pandemia. Pero cuando pongo el ejemplo de gripe, pongo cualquier tipo de ejemplo de cualquier tipo de enfermedad que nos pueda acaecer o nos pueda venir dada, porque vivimos en un mundo donde los viajeros internacionales, los vuelos de avión, la transmisión de enfermedades es brutal, porque si vemos este verano, no sé qué habrá sido de quién habrá estado en su casa durante verano, sino que se habrá trasladado, y creamos que no, eso favorece mucho la transmisión de algo que antes no existía, ¿no? Tenemos una guerra en Ucrania y esa maldita guerra nos está originando una preocupación honda donde hay un cierto riesgo por parte de la población española y europea de que pase algo, ¿no? Y siempre yo creo que las medidas que Salud Pública tiene que tomar a la hora de decidir cosas, depender de los acontecimientos, pues también tendrán ellos que tener su opinión, ¿no? Sí. De la declaración de Zaragoza saltamos a la declaración de Las Palmas, que esa estaba centrada básicamente en atención primaria, que se firmó un nuevo pacto, porque no han sido pocos los pactos que se han firmado para reforzar la primaria en los últimos años. Y os quería preguntar directamente, ¿es este el pacto definitivo? ¿Con este pacto se va a conseguir finalmente darle la importancia que necesita la atención primaria para reforzarla y sostenerla en el tiempo para lo que se avecina? Adelante, Cecilia. Bueno, yo creo que no, y además no debe ser el último. Creo que debemos. La buena dinámica que yo creo que en la que hemos entrado es que hay una estrategia general y unos planes de acciones concretas, que yo creo que es lo que hemos adolecido en la atención primaria en los últimos años, que ha habido mucha filosofía y poco sentido práctico de lo que tendríamos que hacer. La pandemia, la atención primaria, la dinámica de los centros, hablo por mi comunidad autónoma y supongo que será extensible a gran parte del país, ha tenido una inercia de pérdida de hábitos, de pérdida de organización de trabajo que nos está costando remontar, insisto, al menos en nuestra comunidad autónoma. Y la potencialidad son los planes de acción, que son medidas muy concretas. Y que además creo que van en la buena dirección, o por lo menos así lo pensamos y lo hemos pensado todos, porque es un pacto de todas las consejerías, de todos los servicios de salud, que es incidir sobre todo en las organizaciones de trabajo,
gestión inteligente de agenda, carácter multidisciplinar de las profesiones, nuevas profesiones, preponderancia de fisioterapia, enfermería, desmedicalizar nuestro centro de salud y nuestras organizaciones. Yo creo que vamos en la buena línea. Y además en esto yo creo que, como decía al principio, vamos a ir un poco de la filosofía y de la ideología y vamos a ir a lo práctico. Vamos a ofrecer a nuestros profesionales y a la población herramientas ciertas para funcionar en la atención primaria, hacia la más resolución, y herramientas las hay, a una gestión inteligente de la demanda, que tenemos una frecuentación de las más altas de Europa, a una gestión eficiente, búsqueda de resultados, etc. Yo creo que esas herramientas ya las tenemos, bien por sistemas de información o por las propias organizaciones sociales y profesionales. Pues vamos a ir a hechos concretos y avanzando poco a poco. Y yo creo que la ocasión lo merece y me parece que además estamos todos alineados, independientemente del servicio de salud que sea. Sí, hay consensos, eso está claro. Precisamente el Consejo de Ministros ha aprobado esta semana una distribución de 178 millones para todas las comunidades, para distribuir. ¿Es suficiente esa cantidad de dinero? ¿Se necesita más dinero para aprobar la primaria? Sobre todo que además cada comunidad tiene una distribución distinta. A los gerentes no le pida si hay suficiente dinero, ¿no? Siempre es poco, siempre es poco. Siempre es poco, efectivamente. Pero entrando al detalle, comentaba Ceciliano sobre esas redes que ya están inculcadas, ¿qué se necesita ahora? Como estamos en un entorno amigable, yo lo que diría es que bienvenido sea el dinero que nos traigan. Entonces lo utilizaremos bien y lo utilicemos como tenemos que utilizarlo. Tener en cuenta que tenemos una atención primaria que nace de la Declaración de Alma-Ata de 1978. Tenemos una atención primaria que tiene ya 42 años y evidentemente la sociedad ha cambiado. Como decía Ceciliano, tenemos que alinearnos todo porque esto tiene que cambiar. La sociedad ha cambiado, no es la misma sociedad que había hace 42 años y es necesario volver a cambiarlo todo. Y para eso va a hacer falta mucho dinero, pero va a hacer falta mucha valentía y muchas ganas de hacerlo, sobre todo. Como decíamos, nuevos perfiles profesionales, nuevas carteras de servicio. La cartera de servicio tiene que cambiar totalmente porque realmente la atención primaria ha sido muy tocada de la pandemia. Entonces, es el momento de cambiar. Me parece que la pandemia ha sido el catalizador, esa enzima que ha hecho que todo se mueva y que todos nos alineemos en que es necesario este cambio profesional, totalmente. José María. Bueno, ya ha comentado Paco que la Alma-Ata fue en el año 78 y yo creo que han pasado más de 40 años y en la vida de las personas hay tres crisis reconocidas, ¿no? La crisis de la adolescencia, la crisis de la mediana edad y la crisis de la edad de jubilación, ¿no? Son las tres crisis que están reconocidas. Probablemente esos 44 años que han pasado desde Alma-Ata pues hace que tengamos ahora una crisis de la mediana edad, pero yo creo que el que esté en la agenda política atención primaria, eso es un dato muy importante a la hora de poder desarrollarlo y de impulsar y de renovar y a lo mejor podríamos hablar hasta de reconstruir la atención primaria. La atención primaria... A ver, yo soy médico de atención primaria, soy pediatra. Empecé a trabajar en primaria en el año 90. Había ilusión, había ganas, había fortalezas, había mucho trabajo, pero es la hora de dar un cambio. Un cambio en el sentido de que nuevos roles, pruebas que pueda hacer primaria, nuevos... se ha comentado, lo bueno que tiene esta mesa es que muchas cosas que van a primaria ya se han comentado anteriormente, lo que hablamos en la mesa anterior de telemedicina, pues es que se tiene que incorporarse, es que no queda otra. La digitalización de las historias clínicas, la digitalización, la intercambiabilidad, la comunicación con los pacientes y con otros profesionales, eso es innegable y eso hay que realizarlo, ¿no? Tenemos que cambiar el modelo de atención. Cuando se ponía el tema de cómo se atiende, pues nosotros tenemos en Aragón, y probablemente Extremadura también, Murcia menos, pero nosotros tenemos una España vacía, o vaciada o despoblada, donde hay dos mundos, ¿no? Un mundo rural y un mundo urbano. Sergio del Molino, un aragonés de adopción, en su libro España vacía lo definía muy bien y yo creo que fue una pieza de toque para llamar la atención sobre esta España despoblada que, lógicamente, tiene unos requisitos diferentes a la España rural, a la España urbana, perdón. Y esas cosas, ¿cómo se puede acercar la España rural a la España, a la primaria?
Pues muy sencillo, pues no hay manera más que la telemedicina o la digitalización, es que no hay otra historia, no podemos hacer otra manera, ¿no? Y creo que esas cosas habrá que acercarlas y habrá que hacer una revolución. La enfermería tiene que tener un papel muy predominante en la atención primaria, los cuidados son de ella, de la enfermería, las admisiones, los servicios de admisión tienen que ser admisiones sanitarias para poder tener otro tipo de capacidad, que estamos en una revolución y es que esté en la agenda política es muy importante, porque todos los gobiernos, todas las comunidades autónomas estamos pendientes de esta situación y de resolverla. Sí, sí. Todos coinciden además que hay nuevos perfiles profesionales, nuevos roles, destacan en el papel de la enfermería. Quería precisamente preguntar sobre la enfermería. ¿Qué papel va a jugar la enfermería de aquí a los próximos 10 años dentro de la atención primaria? El papel va a ser un papel predominante, seguramente. Tener en cuenta que hoy en día casi todo el peso de la asistencia sanitaria recae sobre el médico. Es decir, la gente o los pacientes no van al centro de salud a pedir cita con su enfermera. Esto tendrá que cambiar. Tendrá que cambiar porque enfermería tendrá que tomar otros roles. Por ejemplo, va a empezar a tomarlos ya. La prescripción enfermera está al orden del día. En nuestra comunidad estamos a punto ya de que puedan prescribir los enfermeros. Vamos a ver hasta dónde llega esta iniciativa. Luego tendrán que tomar otra serie de valor en su asistencia, por ejemplo, con los pacientes crónicos. Es decir, tienen un trabajo primordial y habrá que... Es decir, el médico que se dedique a lo que hacen los médicos, diagnóstico, tratamiento, y enfermería a ese control longitudinal de muchos pacientes. Entonces, enfermería es una categoría profesional, sin duda, para potenciar. Menciona la palabra categoría y precisamente la enfermería reclama saltar de la categoría que tiene actualmente a la categoría A1. Es uno de los retos que persigue la profesión desde hace muchos años. No sé si desde vuestras comunidades alguna recoge el guante de darle ese papel de mayor categoría profesional. Sí, dice, obras son amores y no buenas razones, ¿no? Dice, tanto me queréis que queréis que haga, pues, ponerme en el nivel Claro, que merezco, ¿no? ponerme También nos mismo pasa nivel. con TECAE y nos pasa con varias profesiones. Esto me gusta verlo contra historia, ¿no? Ya llevamos tiempo. Nosotros hemos hecho un sistema nacional de salud en el que trabajando en el esquema clásico de Donavenia, perdóname la pedantería, de Donavenia, de estructura, proceso y resultado, hemos conseguido una estructura buena en cualquier parte de nuestro país, es decir, que mi comunidad, que la conocéis y conocéis las connotaciones que tiene, no envidia a otras comunidades en estructura, aunque le faltan cosas indudablemente, pero tampoco aspiramos a ello. Ahora estamos trabajando, y ahí hay asimetría entre las comunidades en cuestión de proceso, en procedimientos, y en estos procedimientos hemos visto que no dependíamos, como decía Paco, solo de una determinada profesión, tenemos que depender de más. Ese dar protagonismo a nuevas profesiones tiene que implicar forzosamente un reconocimiento, tiene que implicar complemento, tiene que implicar necesariamente. Quiero decir, si queremos que eso tenga futuro, nos lo van a seguir los profesionales, que serán compañeros nuestros, y nosotros tenemos que estar abiertos a esto. ¿El momento es oportuno? Nunca hay ningún momento oportuno para esto. Y más en un estado en el que tenemos ahora social, económico, etcétera, etcétera, sobre todo por la incertidumbre. Pero indudablemente esto va a estar en el debate y más tarde o más temprano saldrá, pues como salieron los especialistas de medicina de familia, salieron los médicos especialistas vía MIR con los... Esto es un camino que hemos ido recorriendo y no son pasos distintos a los que ya se han dado. Lo que pasa es que cada momento tiene su apreciación. ¿Cómo? Tanto se repite, que cuando hablaba Paco lo recordaba, que la atención primaria ha muerto ya varias veces. Sí. O sea, y esta es otra fase de muerte. Es decir, que pues tendremos que poner foco, que también ha dicho José María, y volver a relanzarla. Es decir, que pues, al final vamos paso a paso y vamos recorriendo, y yo creo que en sentido positivo. Es decir, que por mucho que neguemos y por mucho que reconozcamos todos los defectos que tenemos globalmente, aunque me he ido un poco de la pregunta, pero intento encarzarlo todo, aunque por mucho que digamos, es decir, la estructura sanitaria en nuestro país progresa y como los niños progresan adecuadamente. Y esto significa también progreso, en este caso, de ya llega a profesiones. Ya es que quiero decir que estamos hablando de procesos y llegaremos a los resultados de aquí a nada. José María. A ver, coincido totalmente. La profesión enfermera es una carrera de 4 años y con un EIR de 2 años para trabajar en... Especialista, ¿no? Son 6 años de carrera. 6 años. Dura, ¿eh? Los contenidos son intensos
y la capacitación que tienen la mayoría de las enfermeras, la inmensa mayoría, es una capacitación que tienen para poder hacer muchas más cosas y de otra manera de las que están haciendo ahora, ¿no? De las que se hacen ahora. Se ha comentado código complejo, se ha comentado consultas de resolución de enfermería, se ha comentado la indicación de enfermera con fármacos. Hay un tema que es muy importante. Nosotros en Aragón, con 1.300.000 personas, tenemos 155.000 personas de más de 70 años. Estas personas, algunas de ellas están en el ámbito residencial y enfermería tiene que tener una ligación con esos ámbitos residenciales para poder atenderlo. Es decir, que son los cuidados son claramente de enfermería, ¿no? Son nuevos roles, nuevos papeles que hay que adaptar. Y creo que estamos todos en esa línea y un poco lo que comentaba antes Paco, que bueno, hay facultativos que hacen cosas que tienen que dejar de hacer. Antes comentaba José que nunca el dinero es suficiente. Queremos hablar ahora del presupuesto. Se está ahora muy en la actualidad tanto los presupuestos generales del Estado a modo de la distribución que hacen a las comunidades. Muchos hablan de que están infrafinanciadas. Se ha hablado la jornada durante la semana pasada, se habló sobre esto. Y quería preguntaros precisamente sobre la financiación que tienen cada una de vuestras autonomías en materia sanitaria para saber qué más se necesita, si se necesitaría más cantidad de dinero, sobre todo para proseguir dos palabras que son claras, la sostenibilidad y la eficiencia. ¿Cómo se pueden conjugar esas dos palabras con los actuales presupuestos que manejáis en vuestras consejerías? Bueno, la Consejería de Salud en la región de Murcia, cuando hablamos, por ejemplo, con la Consejería de Hacienda, dice que somos los gastadores. Es decir, nunca tenéis bastante. Lo queréis todo, lo gastáis todo. Cada vez que vamos a reunirnos con ellos, se echan a temblar. Pero bueno, nosotros nos dedicamos a la salud de las personas. Los presupuestos son muy importantes porque ya a vosotros os pasará, vuestros jefes de servicios de hospitales os van a ver, siempre quieren más personal para poner en marcha nuevos procesos, nuevas aventuras terapéuticas. Sí. Pero realmente, y hablando muchas veces con nuestro consejero, nos dice, si fuéramos un poquito más eficientes en lo que hacemos, si lleváramos más cuidado con las prescripciones, con las indicaciones quirúrgicas, con las cosas donde metemos dinero, ahorraríamos un 30% de nuestro presupuesto. Entonces, ¿es muy importante el dinero? Claro. ¿Es muy importante la financiación? Claro. Pero miremos nuestro ombligo y digamos, gastemos mejor las cosas, que probablemente podamos dedicar este dinero a hacer lo que tenemos que hacer, que es ayudar a la salud de las personas. Cireno. Bueno, nosotros para el servicio de salud, como cualquiera, somos los que más gastamos de cada comunidad. Entonces, es verdad, me sumo a Paco, porque es horroroso. Es horroroso, pero bueno, no es distinto de lo que le decimos a los gerentes de los hospitales cuando nos vienen a pedir para cualquier acción. Es decir, que estamos en este papel y en el sentido que dice Paco, siempre se nos mide por lo que gastamos y no por lo que producimos. Es decir, que en una comunidad como la nuestra, que tiene no son Aragón y nosotros somos parecidos, aunque hay muchas diferencias, pero generamos mucho empleo cualificado, fijamos población en el territorio y además damos salud. Es decir, que eso parece que no. Que tenemos connotaciones económicas, connotaciones sociales, pero bueno, somos el logro de cualquier consejero de Hacienda. Y somos el logro del Gobierno de España también, ¿no? Es decir, que está claro que para nosotros, en nuestro caso concreto, en porcentaje de PIB, estamos en cifras altas en comparación con otros, porque nuestro sistema, como una ciudad, o sea, somos una comunidad muy dispersa, como muy envejecida, y en esto entramos con todo, igual que cuando hemos estado, igual que Canarias o igual que Aragón, y esto encarece la prestación del servicio. Por eso, cuando intentamos verlo globalmente, el mensaje que desde nuestro Gobierno ha dado y nos ha dado nuestro presidente, y yo creo que además tiene sensatez, dice, vamos a decidir entre todos qué hacemos. ¿Qué es lo que tiene que tener nuestro ciudadano, esté en las Urdes o esté en Orihuela? Es decir, que o en Murcia o en cualquier pueblo de Aragón. Vamos a decidir qué tenemos y hagamos nuestra cartera de servicios. Está hecho, es la cartera de servicios, quiero decir, pero no es una medida efectiva de servicio. ¿Tenemos que avalar, el Gobierno tiene que financiar servicios que pueden ser poco eficientes aunque haya poca población? Pues yo también creo que en ese juego ya debemos entrar. Es decir, nuestra comunidad es receptora de fondos. Yo creo que se nos debe exigir que hagamos un uso adecuado de esos fondos. Y la mayor parte de los profesionales que gestionamos esto, yo creo que lo aceptamos. Sí. Pero también nos tienen que dar herramientas para poder exigir esto a los profesionales, porque nosotros no somos una empresa como las que están aquí. Tenemos una relación con los profesionales difícil.
en el funcionarial, en el marco estatutario, etcétera, etcétera. Pero yo creo que es definir qué queremos hacer, que a cada comunidad se le asegure que eso lo tiene que hacer, lo que no se puede hacer, que se canalice a las comunidades que sí lo hacen y que se tenga el fondo de cohesión bien trabajado y después exigir medidas y resultados. Yo creo que no va a quedar mucho tiempo en el que esto sea así, fundamentalmente por el desarrollo de los sistemas de información y por el cambio de la mentalidad social y de la clase dirigente. Durante la jornada ya se hace una reflexión de que al final la salud se percibe desde que estás en el vientre de la madre, desde ahí ya hay salud hasta que falleces. A la vista de la pirámide de envejecimiento que se está, no solo en España, a nivel europeo, ¿es sostenible este actual sistema sanitario? A ver, Ese resoplido ha sido un poco... Sí, sí, es significativo. ¿Es sostenible? A ver, nosotros pensamos que es sostenible, ¿no? Porque al final es sostenible, depende de lo que estés financiado. Nosotros pensamos en Aragón, y el presidente lo ha expresado en múltiples ocasiones, que tenemos que tener más financiación por parte del Estado, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tenemos unas características de envejecimiento y de dispersión que no son comparables a otras comunidades autónomas. Y eso marca unas necesidades, ¿no? Una atención y unos recursos que hay que dedicar más caros habitualmente que otras cosas. Con respecto a lo que comentabas antes de Hacienda, yo no sé quién teme más Hacienda, si nosotros Hacienda o Hacienda a nosotros, porque Hacienda nos ve a nosotros como si fuéramos el centro de gasto donde el 40% del presupuesto o más nos llevamos sanidad, ¿no? Pero claro, nosotros decimos, oye, es que tenemos que atender a la población, tenemos que atender y necesitamos más dinero. Y bueno, entonces ahí es cuando ellos nos temen porque dicen, pero ¿cómo voy a darte más dinero si no lo tengo? Lo que hay, apáñate. Entonces, bueno, ahí entramos en conflicto siempre, ¿no? Los conflictos nosotros en nuestro propio gobierno y nosotros pues pidiendo más dinero a España, ¿no? Sostenible, yo creo que al final, es decir, que es cuando hay algo que no se sostiene, tienes que dejar de hacer cosas. Eso está claro. Entonces, bueno, pues veremos a ver cómo van las cosas. Veremos. Otro tema que han coincidido los tres es la dispersión geográfica dentro de vuestra comunidad, a lo mejor no tanto Murcia, pero sí Extremadura y Aragón, y los problemas que tienen para cubrir esas zonas de difícil cobertura, sobre todo también con especialistas, con los propios residentes, que bueno, se ha visto este año que ha habido 93 plazas MIR que no se han podido cubrir, sobre todo en muchas zonas, la mayoría en zonas de difícil cobertura. Quería preguntarle directamente qué se puede hacer para atraer a esos residentes a esas zonas. Y una vez que los atraes, retenerlos, entre comillas, retenerlos, seducirlos para que puedan ejercer allí. ¿Qué se puede plantear? Bueno, esto sí que es una... ni patata caliente siquiera, no sé lo que es. No sé, es desagradable. Es un problema candente, vamos. Es desagradable. Además, es que aquí en un contexto nacional, pues hablar de un hospital como Coria, que está en la zona noroeste de Extremadura, cerca de Portugal, o el hospital de... Gastro, o para ti el hospital de Yecla y otros muchos hospitales que hay dispersos en Andalucía, Huesca, Lovera, hablar de cómo llenamos estos hospitales o cómo los completamos con profesionales es una tarea que es un milagro realmente que en tiempos como este podamos que estén funcionando y estén prestando buen servicio a la población. La mentalidad de los profesionales que acuden, que entran o que salen de la formación MIR no es la misma que la que tenía nuestra generación. No es la misma, las necesidades tampoco son las mismas. Y nos resulta muy difícil mantener el talento en la zona de origen. Es muy difícil además mantener el talento porque socialmente hemos aceptado que así deba ser. Un joven extremeño que se ha formado en la Universidad de Extremadura y se ha formado en el Hospital de Badajoz y es cirujano plástico, que no se forman allí, por un ejemplo ficticio, y decide irse a Murcia, yo estaré encantado con Paco, pero lo hemos dejado que sea así. Pero a lo mejor no se va a Murcia al sistema público, va a un hospital privado. Es decir, que hemos consentido que el movimiento de población en una necesidad que nosotros hemos estimado que es un derecho fundamental, pues se maneje o lo maneje el mercado y las posibilidades económicas. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer, o deberíamos hacer como Estado, es decir, poner una serie de limitaciones a la movilidad de residentes dentro del país. Y creo que eso es fácil, es decir,
lo hacen otros muchos países que tenemos en nuestro imaginario. En Estados Unidos, alguien que ha estado becado por su gobierno X tiene que ejercer en alguna zona concreta de su país. En países de sudamericanos que conocemos mejor sus niveles, igualmente. Nosotros no, entran directamente al mercado, compiten con el sistema público a través del sistema privado. Yo creo que eso lo tenemos que limitar. La otra cuestión importante, siempre vamos al dinero, es decir, y además es lo que sabemos manejar, porque es lo que tradicionalmente hemos manejado, Sí. pero nos hemos dado cuenta que no es real, es decir, la hora de guardia en Murcia es sensiblemente superior a la hora de guardia en Extremadura, pero Paco tiene los mismos problemas que nosotros, es decir, que el dinero, lo decía un gerente con el que trabajé mucho tiempo, es decir, el dinero vale 6 meses, a 6 meses y un día ya está amortizado. Son las formas de trabajo, especialmente en comunidades como las nuestras, donde hay dispersión. Tenemos que buscar flexibilidades de jornada, tenemos que buscar alianzas con hospitales. Raramente vamos a encontrar un hospital, un profesional tan altamente cualificado que quiera pasar la parte más importante de su vida profesional, que es la del inicio, en un hospital de primer nivel, hospital comarcal. Difícilmente, solo. Nos pasa a anestesistas que no quieren hospitales donde solo hace uno guardia. Es decir, tenemos que buscar alianzas, en el Estatuto Marco lo pone, alianzas estratégicas, en las estamos trabajando, en algunas como opciones de éxito entre hospitales. Es decir, hacer grandes servicios, ya las comunicaciones son distintas para que puedan trabajar. Indudablemente el desarrollo profesional, tenemos que garantizar el desarrollo profesional. Ya a mí, cuando yo hice mis primeras instituciones, me soltaron en un consultorio y ya está. Es decir, y así estuve tiempo. Es decir, ahora eso no lo valoran ya los nuevos profesionales. Y además tenemos que trabajar, que no lo tenemos tampoco en el imaginario, porque estamos intentando captar, mantener a los que están. Y las condiciones de trabajo que a veces les damos no son buenas. Guardias interminables, jornadas interminables, quirófanos con alto nivel de estrés por las listas de espera, y eso también tenemos que trabajarlo. Las condiciones de ahora son penosas, porque, claro, pues tienes un problema de salud al que tienes que atacar. Pero yo creo que esto sí que lo tenemos que trabajar, y además tenemos que trabajarlo en conjunto, porque yo creo que básicamente todos estamos de acuerdo en atajar estas medidas. Y tener asertividad. No vale que después, bueno, pues yo me adapto a la situación de Barbastro. No, esto es para todos, ¿vale? Sí. Y que la gente decida tener unas normas comunes para todo el país. Quizá me he extendido, pero es que yo creo que lo tenemos todos los gerentes tan interiorizado, estoy seguro que estamos de acuerdo todos, ¿eh? Pues recojo el guante de lo que hablaba de esa estrategia, no sé si plantea una estrategia nacional, digamos un pacto nacional para eso que comentaba, que cierto fair play entre comunidades, por ejemplo, entre Aragón y Cataluña, de no me quites especialistas y no te quito especialistas, o los que se han formado aquí, que se queden aquí durante cierto tiempo, reformando el Estatuto Marco, como ya comentaba el consejero. No sé si Aragón, Murcia están de acuerdo en esa propuesta de más o menos tener un poco de fair play entre especialistas, de no te quito de aquí para no llevarme al otro lado. Eso está en la calle y está en el pensamiento de todos los gerentes. Todo lo que ha dicho Ceciliano lo podemos suscribir todos los que estamos aquí sentados y todos los que se dedican a la gestión. Lo primero que tenemos que reconocer es que la vida ha cambiado, que no es lo mismo, como decía, cuando acabamos nosotros que cuando están acabando ahora los nuevos profesionales. Y realmente sí que habría que hacer algo a nivel nacional. Pues, ¿cómo hacemos que una persona que se ha formado en Extremadura tenga que estar una serie de años trabajando en Extremadura y aportando a la sociedad donde se ha formado? Creo que eso está en la calle y eso es una demanda que se palpa, porque ocurre en otros países, o ocurre, por ejemplo, en el ejemplo que todos conocemos, en el ejército. Si tú eres piloto en el ejército y te formas en el ejército español, pues a lo mejor tienes que estar una serie de años trabajando para el ejército español para irte luego a la privada. Pues algo parecido a esto, pero en el ambiente sanitario. Algo habrá que hacer, porque evidentemente así es muy complicado gestionar los recursos humanos. Ya no solo los MIR, también los propios especialistas, una vez ya que eres especialista, durante un especialista formado, que también decide irse a otra comunidad porque le dan otras mejores condiciones, ¿no? A ver, yo creo que, creo que hay muchas leyendas urbanas, creo, ¿eh? En mi comunidad, cuando hablas con personas, dicen, oye, los médicos residentes se marchan todos fuera de España. No sé yo si eso es cierto, ¿eh? Sí que es cierto que los médicos residentes, cuando acaban su residencia, retenemos a pocos. ¿Por qué? Pues porque la mayoría son de fuera, de Aragón, y vuelven a sus comunidades autónomas. Entonces, puedes impedir a una persona que se ha formado en Aragón y que es extremeño o murciano que se tiene que quedar en Aragón. Yo creo que no. O sea, creo que tienen derecho a irse a su región.
¿Por qué? Pues porque, bueno, pues no sé, todos seguimos viviendo eso. En la media comunidad hay un examen único que es un MIR, es la única vía de acceso de momento, porque hay homologaciones que vienen personas de fuera, la única vía de acceso a tener una especialidad. Y no es posible, aunque les ofrecemos, de verdad, les ofrecemos contratos siendo residente de 2 años y luego, bueno, pues saben que a los 2 años van a incluso en zonas donde son de difícil cobertura, nosotros les puntuamos más para que tengan más puntuación para una posterior oposición. Estamos haciendo traslados y oposiciones permanentemente, o sea, hay personas que están poquísimo tiempo en un hospital comarcal, poquísimo tiempo en un centro de salud rural alejado, y es muy complicado porque nosotros en primaria hacemos traslado anual, y se van renovando. Tienen que estar un año, se renuevan, tal. La convocatoria, y ahora tocará. ¿Y qué manera hay de retenerlos? Es muy complicado, muy complicado. Ahora vamos a pagar para las personas que se van deslizando van desplazándose a consultorios locales con su coche, vamos a pagar un kilometraje, poco dinero, porque al final es lo que está marcado por la ley, para intentar pues, que no les sea gravoso, en el sentido de decir, bueno, pues 0,19 euros por kilómetro, tal, venga, pues te lo voy a abonar para que puedas ir. Es decir, o sea, hay medidas, pero son medidas que ayer lo comentaba el consejero Vergeles, que tenemos que saturar el mercado. Decía, saturar el mercado. ¿Y cómo? Pues formando médicos, formando residentes y tratar de tener una plétora de facultativos para que puedan ir a los sitios, ¿no? No sé si hay otras soluciones. A este problema también le sumamos el que también se ha comentado mucho en estas mesas, la falta de médicos que está haciendo actualmente y la que no sé por parte de los gerentes cómo se puede paliar. No has comentado el consejero aumentando un 10% de las plazas de medicina, pero tampoco se puede colapsar demasiado las facultades porque luego hay un cupo, un embudo con el sistema MIR. No sé dónde se puede recurrir para ese déficit que se avecina debido a las jubilaciones de aquí a los próximos 10 años, cómo se puede paliar de forma más urgente. Es complicado, ¿eh? Es recursos humanos, esa pregunta, ¿eh? Es muy complicado. Como bien dices, no tenemos facultativos en ningún sistema sanitario. Entonces, sí que es cierto que estamos importando médicos extracomunitarios de otros países, pero no parece que sea la solución, porque las homologaciones no son las mismas, las capacidades no son las mismas, y nuestra obligación es dar la mejor asistencia posible a los ciudadanos. Entonces, es que no veo una solución a corto plazo para esta situación. No la veo, disculpar, pero no. ¿Alguno ve alguna alternativa? No sé, también se hablaba el acelerar el proceso de homologación de esos médicos extracomunitarios, ya no solo por el Ministerio de Sanidad, que más o menos tiene el proceso casi agilizado, por parte de universidades para homologar ese título. No sé si piden a lo mejor unos criterios un poco más blandos, menos estrictos. Yo creo que tampoco debemos ser demasiado poco exigentes, ¿no? Es decir, que yo creo que el nivel de calidad, bueno, una de nuestras señas de identidad del Sistema Nacional de Salud es el nivel de calidad. Y no es que profesionales extracomunitarios den peor nivel de calidad, no tenemos por qué dudarlo, tienen su formación y en sus países atienden bien a su población. Pero es verdad que tenemos que preservar una de nuestras esencias, que es nuestro sistema de formación y mantenerlo. Pero la situación actual es la que es. Yo creo que los esfuerzos que estamos haciendo por captar profesionales ahora, me parece que no solo es en sentido numérico, que eso está bien, con el aumento de especialistas. Quizá hayamos fallado un poco en los años previos, no ahora, no, en los 10 años previos o en los 15 años previos en la planificación de las jubilaciones, que era algo como el cuento de Juan que viene el lobo, ¿no? Y llegó y nos pilló. En eso se podía haber trabajado mejor con una planificación de aumento de residentes. Coincidió en la época difícil de España de la crisis, con lo cual es razonable que los gobiernos del momento tuvieran la tentación de bajarlo, pero es verdad que el huevo nos lo han dejado, es decir, que el huevo está aquí, ¿no? Más planificación de cara a las necesidades del futuro. Yo creo que eso ya lo hemos aprendido y cualquier servicio de salud tiene un mapa muy exhaustivo de dónde están sus mapas de jubilaciones. Eso en la planificación yo creo que se podía haber hecho o podía haber estado mejor, porque esa plétora que tenemos ahora de médicos de formación podía haber estado hace 5, 6 o 7 años antes y no hubiéramos tenido ese problema. La otra cuestión importante, como decía antes, son las condiciones de trabajo. Yo creo que eso es un debate que tiene que ser muy sesudo, porque no vale lo mismo ahora que valía antes, como he dicho.
Y la cuestión que también hemos hablado para primaria, pero también vale para especializada, que son las nuevas profesiones, genética, psicología clínica, etcétera, etcétera, otras profesiones que yo creo que eso ya estamos de acuerdo en potenciarlas en nuestros hospitales, no solo a nivel de médicos, también a nivel de técnicos. Y formas de trabajo. Yo creo que hacerlas más atractivas para los profesionales. A mí hay una cosa que me llama mucho la atención. En atención primaria, en mi entorno, los médicos de familia prefieren trabajar en servicios de urgencia, que son lo contrario a la comodidad en el trabajo y a la comodidad de jornada. Pero prefieren trabajar en servicios de urgencia en zonas rurales que son lo más parecido a trabajo tranquilo y a trabajo y ahora bien pagado. Es decir, que bueno, siempre que se puede cobrar más. Es decir, que, y eso me cuesta mucho cuadrarlo. O a médicos especialistas que prefieren contratos de un mes a contratos a largo plazo. Es decir, que tenemos que verlo con otros ojos, ¿no? Es decir, que nosotros estamos teniendo reuniones con residentes que nos resulta difícil seguir el discurso, pero tenemos que adaptarnos a eso para captarlos al Sistema Nacional de Salud, porque la mentalidad es totalmente distinta. Y después, y una cuestión importante, es decir, que lo que nos pasa los médicos españoles se van, o los que se van, que no es tanto como parece, cuando lo contamos, y estoy seguro que todos lo contamos, los que se van y los que tenemos, se van porque en otros sitios hay trabajo. O sea, que allí también se han ido. En Suecia se han ido, en Inglaterra se han ido, en Francia se han ido. Es decir, que lo que pasa es que nos gusta demonizarnos a nosotros. Que esto es un problema genérico, ¿no? Es decir, que a ver si los médicos andaluces están deseando salir de Córdoba para acabar en Rennes, ¿no? Pues será lo mismo que en cualquier parte de la comunidad autónoma, de otra comunidad autónoma. No sé si... Sí, no sé si Aragón ha percibido la misma sensación, ese cambio de paradigma que hay entre los especialistas y... Hombre, el cambio de paradigma lo hay, y yo creo que desde el comienzo, ¿no? La manera de entrar a la Facultad de Medicina ya está condicionada por una nota de corte muy alta, altísima, que de más de 13, aquí incluso 14. Sí. Y esas cosas, quieres que no, al final, pues selecciona a un grupo muy homogéneo de personas que luego va a estudiar una carrera a lo largo de 6 años, ¿no? Yo creo que ahí ya tenemos un momento de inflexión y que se generan unas características. Ayer se comentaba que a partir de tercera medicina están preparándose un MIR que luego van a optar y bueno, pues que son capaces de renunciar a un porcentaje muy elevado a tener una plaza de médico de familia, que yo creo que hay que dignificar la profesión de médico de familia, porque es de las profesiones más bonitas que existen, y la atención primaria, donde yo trabajaba en urgencias no, en el natal de una maternidad, ¿no? Asistiendo a partos y sí que tiene satisfacción porque reanimar o resucitar a un niño, pero la satisfacción que te da luego en primaria, el que la familia te quiera, los niños te quieran, eso no tiene parangón. O sea, tú puedes trabajar en un punto y eso no se ha sabido vender, ¿no? Y ahora se vende pues la tecnología, la tecnificación, si no tienes una máquina no eres nadie dentro de la medicina y hay que darle una vuelta y tratar un poco de volver a dignificar y a poner su sitio a la primaria. La humanización. La humanización de la primaria, ¿no? Creo que es fundamental, ¿no? A la hora ¿por qué? Porque en los años 80... médicos de familia, elegí la carrera de médico de familia, médicos con unos números muy altos. Ahora, cuando un número es alto y coge un médico de familia, es un aplauso generalizado y una sorpresa. Correcto. Hay que cambiar el paradigma. Nos quedan pocos minutos, pero quiero ya terminar con 2 últimas preguntas. Precisamente esta semana se aprobaba en el Congreso de los Diputados el primer plazo parlamentario para la nueva Ley de Equidad del Sistema Nacional de Salud. En esa ley se contempla que todas las comunidades autónomas tienen que limitar o casi romper sus conciertos con la sanidad privada. Ustedes que son gerentes de la salud, os quiero preguntar si eso es posible, si esa ley entra en vigor como está actualmente redactada, ¿es posible romper esos pactos con la sanidad privada? No conozco el detalle de la ley y, hombre, y puede ser muy razonable que seamos autónomos cualquier servicio de salud, porque más que nada porque disponemos de más fondos para nosotros. Yo lo que te puedo decir es que el servicio de salud no puede prescindir ahora de la colaboración que tiene con los conciertos de entidades privadas, con las que además tenemos una relación casi de compañerismo, de camaradería, si se puede decir. Es decir,
Incluso a veces hemos compartido profesionales que han tenido que venir en alguna condición especial a cubrir alguna guardia en nuestro centro. Es decir, no creo que estemos en condiciones de prescindir. No quiere decir que no nos gustaría. Quiere decir, si fuera posible, pues tendríamos un sistema robusto. No obstante, yo creo que no son incompatibles. No son incompatibles. Y hoy Extremadura, que tiene un tejido de entidades privadas pequeño en comparación con otras comunidades, es una fuente importante de empleo, es una fuente importante de empleo de calidad, de talento, y yo creo que nuestra obligación es convivir con ellos y defender cada uno de nuestros intereses en buena lid. Y como yo eso lo percibo, en mi comunidad al menos, no me resulta incómodo. José. No puedo estar más de acuerdo contigo, Ceciliano. Fijaros que venimos de dos comunidades autónomas con distintos signos políticos y realmente estamos de acuerdo. Y estamos de acuerdo que para nosotros es imprescindible trabajar con la medicina privada. Como decía Ceciliano, compartimos profesionales, compartimos objetivos que es dar salud al ciudadano. En estos momentos, en la región de Murcia, sería imposible prescindir de la sanidad privada. Imposible. Tenemos pruebas que no podemos llegar nosotros y gracias a los conciertos los ciudadanos se ven asistidos. Evidentemente, yo creo que el sol nace para todos, sale para todos y hay suficiente espacio para trabajar. Otra cosa es que nosotros como gestores públicos tengamos que defender una administración pública, pero evidentemente cerrar el grifo a la empresa privada no entra dentro de lo que yo como gerente abogaría y trabajaría. Yo lo que me chirría un poco, y me perdonáis, es la primera vez que lo hacemos, es compartir profesionales. Es decir, que Sí. colaboren, vale, pero compartir profesionales, eso me chirría. O sea, profesionales que compartamos a media jornada, eso lo llevo regular. Bueno, pero bien regulado, bien regulado. Pues necesita buena regulación. Una buena Yo lo llevo regulación. Sí. Porque al Regulación y transparencia. porque nos está perjudicando, por lo menos en el servicio de salud, Sí. imagino que los vuestros, nos está Sí, la perjudicando compatibilidad esa competencia de entre profesionales, nos está Bueno, eso se puede regular perjudicando por cada- notablemente. Eso se puede regular dentro de la propia comunidad autónoma, dentro de la compatibilidad de ese mañana-tarde. Sí, sí, puedes sacar una ley y al día siguiente generas un caos de cuidado, que no sabes lo que es, que es que Sí, sí. ojalá fuera fácil. ¿Y Aragón? A ver, yo estoy totalmente de acuerdo que la colaboración público-privada tiene que existir. Porque, vamos, no es que alguien se imagina que en educación no haya conciertos conciertos para educación. Pues es que esto me parece a mí que también tiene sentido, ¿no? ¿Por qué no vas a hacer un concierto para operar? ¿Por qué no vas a hacer un concierto para pruebas diagnósticas? ¿Por qué no? O para atender a, no sé, veo que tenemos conciertos con instituciones para salud mental, para la metadona, para no sé qué, es decir, que, ¿por qué no? O sea, es decir, otra cosa es los temas profesionales, que estoy de acuerdo con Ceciliano, que hay que debatirlo esto, pero el tema del concierto sí, creo que tiene mucho sentido. Ya por último, por Ibarte, ahora iremos un turno de preguntas por si alguien de los asistentes quiere preguntar algo, pero no creo que no hay ningún consejero en la sala, bueno, hay un consejero, pero que no se chive. Quiero preguntaros, ¿cómo se podría mejorar la comunicación por parte del gerente y el consejero en el día a día? ¿Crees que habría alguna herramienta, alguna forma de mejorar esa conversación que hay entre ambos estamentos? Bueno, en mi caso, la comunicación es directa con mi consejero. Quizás le pediría que no me llamara tanto, que me dejara trabajar en los servicios centrales de Avitamia, que es donde trabajamos nosotros. Cuando haces unos equipos, si no hay una comunicación, si no hay un compañerismo, es imposible trabajar. Entonces, yo considero muy compañero de mi consejero es médico de familia como yo, también hablamos el mismo idioma. Posiblemente esa comunicación no hay que mejorarla, está. Lo que sí que le pediría, consejero, no me lleves a tantos datos y déjame que trabaje con mis subdirectores y mis directores generales. Es lo único que yo pediría. Ceciliano. A mí me gusta mucho la reflexión que me ha hecho Miguel Ángel Guzmán esta mañana, que el puesto ideal es el de viceconsejero. Está entre el consejero y el director gerente del servicio de salud. Bueno, nuestro puesto es un puesto que tiene muchísimo desgaste profesional y personal. El del consejero también. Sí. Y las relaciones en general, yo creo que nos nombran y trabajamos codo a codo con ellos y son buenas. Lo que pasa es que sí es verdad que nosotros somos el órgano ejecutor, que es el que se desgasta, el defensa central que le machacan,
Y después está la parte planificadora, por lo menos en nuestra estructura, que es la de que depende de la consejería, que es la que nos ordena. Son iguales. Y entonces, en general, pues puede haber cierto, a veces en lo cotidiano y en lo diario, pues siempre hay una cuestión, porque la planificación de la gestión ordinaria normalmente está separada. La planificación es mucho más ambiciosa que lo que realmente se puede hacer. Eso genera alguna cierta tensión. Pero yo creo que en general en todas las comunidades la organización está hecha tan en paralelo y pero no que vayan discordantes, tan a la par que en mi caso yo no he echado de menos, y llevo tiempo ya en la Administración, que haya una diferencia de consideración entre lo que la consejería y fuera de lo doméstico, ¿eh? Sí, sí. De que, ¿por qué no haces esto que ya lo tenías que tener hecho? Correcto. A ver, yo es que creo que cuando en la pandemia todos los días a 1:00 de la mañana nos reuníamos con la consejera, con el director general de Salud Pública, con el director general de Asistencia Sanitaria, la persona que llevaba responsable de la vigilancia epidemiológica, todas las mañanas para valorar y ver, es que es imposible llevarte mal. Claro. Es que es imposible. ¿Por qué? Porque cuando había Consejo Interterritorial, nosotros comíamos con la consejera y nos quedamos a las 4 al Consejo Interterritorial, que por supuesto ella era la que estaba allá, pero la acompañábamos. Es decir, no ha habido ni hay ni habrá ningún tipo de roce ni fricción con la consejera, porque creo que estamos alineados permanentemente, es decir, que eso es así. Lo que se decide, piensa ella, pues lo comparte, lo comenta, tal. Es decir que, vamos, no puedo decir otra cosa, no hay ningún tipo de roce ni problema, para nada. Pues que siga así. Pues por mi parte agradeceros vuestra participación aquí. Si quiero abrir un turno de preguntas por si alguien quiere participar. Allá al fondo Ricardo, muchas gracias. Buenos días y se me escucha. Muchas gracias a los 3 gerentes autonómicos por su mesa y a Jesús por la moderación. Yo quería preguntaros, en 7 o 8 meses va a haber elecciones autonómicas en vuestras comunidades respectivas también. Y acaba de decir Ceciliano que el puesto de director gerente del Servicio Autonómico genera mucho desgaste. Supongo que ante una campaña electoral que se avecina en breve, la presión supongo que será mayor todavía, ¿no? Se puede utilizar, como bien sabéis, el tema de la lista de espera con una finalidad de desgaste, otros temas que pueden estar en el candelero y pueden suponer un desgaste adicional. No sé si Francisco y José María, creo que va a ser vuestra primera elección como gerentes autonómicos, no vais a vivir vuestras primeras elecciones autonómicas. Ceciliano lleva alguna que otra más. Y me gustaría preguntaros si en el caso de Ceciliano esta etapa es especialmente convulsa, la etapa, digo, preelectoral, y el servicio puede sentir más presión, ¿no? Como digo, por este tipo de argumentaciones políticas que se pueden utilizar. Si les puedes, Ceciliano, dar algún consejo a José María o a Francisco de cómo tienen que vivir estos meses de precampaña. Y después te lo digo en privado, lo primero que me ha salido, porque públicamente no me atrevo a decirlo. Yo he estado en un gobierno que perdió unas elecciones y he estado en un gobierno que ha revalidado elecciones. Es decir, como alto cargo, como director de hospital he estado en sucesivas. Yo creo que, a ver, de nosotros, de un puesto como el nuestro, que evidentemente tenemos un componente político y además así creo que debe ser, pero creo que debemos tener la tendencia a tecnificarlo, a que sea más profesionalizado este puesto. Independientemente, que indudablemente compartimos con la consejería. Y eso lo llevo también a la visión pública que deben tener las direcciones de gerencia o los servicios públicos de salud. Yo creo que es algo que poco a poco se irá consiguiendo, y en este sentido, y enlazando para explicarte, introduciendo tu pregunta, pues yo creo que nuestra imagen debe ser neutra. Es decir, claro que tenemos responsabilidad en la gestión de la lista de espera, y esa responsabilidad nos la tienen que pedir, pero no en que haya un determinado servicio o no un determinado servicio, no la contaminación constante que la política hace en la gestión diaria de los servicios de salud, que la padecemos igual, PP, PSOE o PSOE o partidos nacionalistas. Es decir, que el consejo que le puedo dar a ellos, que estoy libre de decirles es que intenten estar en una posición neutra. No sé si ellos irán en alguna lista, que a lo mejor van, pero si van en una lista el papel es distinto, claro. Es decir, que ya tienen que pelear por el carácter o la organización a la que pelean.
pero si no es así, pues yo creo que no es especialmente tumultuoso una campaña electoral para un gerente del servicio de salud. Lo es antes. ¿Alguna pregunta más? Pues damos por finalizada esta mesa. Agradeceros una vez más vuestra participación. Ha sido bastante ilustrativa, bastante dinámica, así que agradecer y os esperamos en la siguiente edición de Altos Cargos, que seguramente podremos contar con vuestra presencia. Muchísimas gracias. Gracias, Jesús. Gracias.